Géminis nace en el punto exacto donde el cielo aprende a hablar consigo mismo. Allí, cuando el aire se vuelve memoria en movimiento y las ideas adquieren alas, surge esta fuerza dual que no conoce el silencio interior. No es un signo, es un corredor de vientos, un archivo vivo del zodiaco, un mensajero antiguo que recuerda lo que otros signos apenas intuyen. Su origen se remonta al instante en que el cosmos comprendió que una sola voz no era suficiente para narrarse. Regido por Mercurio, el viajero incansable entre mundos, Géminis hereda la velocidad del pensamiento y la astucia del lenguaje. Todo lo que pasa por su campo energético se transforma en palabra, gesto, símbolo, historia. No observa la realidad, la traduce. No habita el tiempo lineal, se desliza entre capas, conectando lo que fue con lo que podría ser. En su mente conviven bibliotecas invisibles, conversaciones que aún no sucedieron, recuerdos que no siempre pertenecen a una sola vida. La dualidad geminiana no es contradicción, es amplitud. Dos fuerzas dialogando, dos miradas sobre el mismo horizonte, dos latidos marcando ritmos distintos en un mismo corazón. Mientras otros signos buscan definirse, Géminis se expande. No se ata a una forma porque sabe que la forma es transitoria. Su esencia es el cambio, pero no un cambio caótico, sino uno inteligente, curioso, consciente. Cada transformación es una lección aprendida a la velocidad del rayo. Géminis recuerda. Recuerda incluso aquello que parecía olvidado. Las palabras no dichas, los caminos no tomados, los nombres borrados por el polvo del tiempo. En su interior, todo permanece archivado en códigos sutiles, listo para reaparecer cuando el universo lo requiera. Por eso su mirada a veces parece distraída, no está ausente, está recorriendo múltiples planos a la vez. Escucha conversaciones que el resto no oye. Percibe conexiones donde otros solo ven fragmentos. En la épica zodiacal, Géminis es el estratega invisible, el narrador de las gestas, el que lleva las noticias del frente a la retaguardia y regresa con nuevas preguntas. No empuña la espada, pero nombra la batalla. No corona reyes, pero escribe las crónicas que los inmortalizan. Su poder reside en el verbo, y el verbo crea realidades. Donde Géminis habla, algo se mueve. Donde calla, algo se prepara. Su motivación nace de la curiosidad eterna. Nada lo satisface por completo porque todo lo invita a ir más allá. Cuando el mundo parece estable, Géminis introduce la chispa que lo despierta. Cuando las ideas se estancan, las agita hasta que vuelven a respirar. Esta energía no vino a sentarse, vino a circular. Su misión no es llegar, sino conectar. Hacer de puente entre personas, conceptos, épocas y verdades aparentemente opuestas. Incluso en la sombra, Géminis guarda sabiduría. La dispersión es solo exceso de estímulos. La duda es solo conciencia de múltiples posibilidades. El silencio mental, cuando aparece, no es vacío, es incubación. En los momentos en que parece perderse, está reorganizando universos internos. Nada se pierde realmente en Géminis, todo se transforma en material narrativo, en experiencia compartible, en conocimiento listo para ser transmitido. El aire que lo gobierna no es suave ni pasivo. Es viento que empuja velas, que erosiona montañas, que lleva semillas a territorios lejanos. Así actúa Géminis en la vida colectiva, sembrando ideas que florecerán mucho después, en lugares que tal vez nunca verá. Su legado no siempre es visible, pero es profundo. Las palabras que pronuncia hoy pueden convertirse mañana en convicciones, revoluciones o consuelos. Géminis avanza ligero, pero no superficial. Bajo su aparente juego existe una seriedad cósmica, la de quien entiende que la realidad se construye a través del intercambio. Nada existe aislado. Todo necesita ser contado, escuchado, reinterpretado. Géminis es el guardián de ese flujo eterno. El signo que nunca deja de aprender porque nunca deja de preguntar al universo, aunque no siempre en voz alta. Y así, mientras los astros siguen girando y las eras se superponen, Géminis continúa su travesía, llevando consigo todo lo sabido y lo olvidado, lo dicho y lo callado, lo vivido y lo imaginado. No como una carga, sino como un tesoro vivo. Porque recordar, para Géminis, no es mirar atrás, es mantener el cielo en constante conversación consigo mismo. En la trama más profunda del cielo, Géminis también encarna el arte del cruce de caminos. No solo conecta ideas, conecta destinos.
Allí donde dos historias parecían no tocarse jamás, su energía abre un sendero invisible. Es el signo que entiende que ningún encuentro es casual y que toda coincidencia es un mensaje cifrado. En su paso deja hilos tendidos, lazos que otros recorrerán más tarde sin saber quién los colocó primero. Existe en Géminis una relación íntima con el tiempo fragmentado. No vive el pasado como nostalgia ni el futuro como promesa, sino como archivos simultáneos. Por eso puede adelantarse a los acontecimientos o rescatar enseñanzas antiguas con una naturalidad desconcertante. En su campo vibratorio, lo ancestral y lo novedoso no compiten, dialogan. De ahí surge su capacidad para modernizar lo arcaico y dar profundidad a lo inmediato. El cuerpo geminiano también es un templo de movimiento. Manos, brazos, pulmones, sistema nervioso, zonas donde el cielo escribió su firma. La respiración es clave, porque cada inhalación es información y cada exhalación es expresión. Cuando el aire fluye, la mente se ordena. Cuando el aire se estanca, la inquietud aparece. En este signo, lo físico y lo mental nunca están separados, el pensamiento se somatiza y el cuerpo piensa. En la alquimia zodiacal, Géminis es el laboratorio. Todo pasa por su mesa de experimentación. Ideas, vínculos, emociones, creencias. Nada queda en estado puro, todo es mezclado, probado, reformulado. Por eso puede parecer inconstante, cuando en realidad está refinando. Cada cambio de rumbo es un ajuste de fórmula. Cada abandono, una destilación necesaria. En el terreno de los vínculos, Géminis no busca posesión ni promesas pétreas, sino intercambio vivo. La lealtad no se mide en permanencia, sino en presencia mental. Donde hay conversación auténtica, hay compromiso. Donde el diálogo muere, la energía se disipa. Este signo enseña que amar también es pensar juntos, reír juntos, cuestionar juntos, reinventarse sin miedo. La épica interna de Géminis incluye el enfrentamiento con su propia multiplicidad. Aprender a no fragmentarse, a no dispersar su poder en demasiadas direcciones al mismo tiempo. Cuando integra sus voces internas, se vuelve imparable. Entonces ya no es solo mensajero, es creador de sentido. La palabra deja de ser eco y se convierte en decreto. Hay un karma asociado a este signo, el de usar el conocimiento con responsabilidad. La información puede liberar o confundir, iluminar o manipular. Géminis aprende, a lo largo de su evolución, que no toda verdad necesita ser dicha de inmediato, ni todo silencio es traición. La sabiduría llega cuando elige el momento justo para hablar y el valor de escuchar incluso cuando podría responder. En las grandes eras, Géminis marca los periodos de revolución mental. Es el pulso detrás de los cambios de paradigma, el signo que anuncia nuevas formas de comprender la realidad. Escritura, comercio, ciencia, redes, lenguajes, todo lo que acelera la circulación del mundo lleva su huella. Donde aparece, el pensamiento colectivo se vuelve más rápido, más complejo, más despierto. Incluso en la noche oscura del alma, Géminis guarda una chispa. La capacidad de narrar la propia caída, de poner palabras al caos, de transformar la confusión en relato. Esa es una de sus mayores armas épicas, convertir la experiencia en conocimiento compartido. No sufre en silencio, procesa, comprende, transmite. Así, Géminis no es solo aire que pasa. Es aire que recuerda, que aprende, que regresa cargado de significado. Un signo que no vino a sentarse en una verdad única, sino a mantener el universo en movimiento consciente. Mientras haya algo por decir, por unir, por reinterpretar, su energía seguirá viva, girando entre mundos, sosteniendo el diálogo eterno de las estrellas. En capas aún más sutiles del firmamento, Géminis actúa como guardián de los umbrales invisibles. Es la energía que rige los momentos de transición, esos instantes en los que algo deja de ser lo que era pero todavía no se ha convertido en lo que será. Allí, donde otros signos sienten vacío o incertidumbre, Géminis percibe posibilidad pura. Comprende que el umbral no es una pérdida, sino un portal. Por eso su espíritu no teme a las despedidas, sabe que cada final es una frase inconclusa que pronto encontrará continuación. Existe en Géminis una afinidad natural con lo simbólico. Sueños, señales, sincronías, mensajes cifrados en lo cotidiano. Nada es completamente literal bajo su influencia. El mundo habla en metáforas, y este signo sabe leerlas.
Una conversación casual puede contener una revelación. Un detalle mínimo puede abrir una comprensión mayor. Géminis se mueve cómodo en ese lenguaje intermedio entre lo visible y lo invisible, donde el sentido no se impone, se descubre. Su épica también se manifiesta en la risa. No una risa superficial, sino aquella que rompe la rigidez del mundo. El humor geminiano es una herramienta cósmica, desarma dogmas, relativiza tragedias, libera tensiones mentales enquistadas. Allí donde la solemnidad se vuelve estéril, Géminis introduce ligereza para que la verdad pueda respirar. Reír, en su clave, es una forma de inteligencia espiritual. En planos más profundos, Géminis custodia la memoria colectiva no escrita. Historias transmitidas de boca en boca, conocimientos que sobreviven gracias al intercambio humano, saberes que no necesitan templos ni libros para persistir. Por eso su energía se asocia a los narradores, a los viajeros, a quienes llevan noticias entre pueblos. Es el signo que asegura que nada valioso se pierda del todo mientras alguien pueda contarlo. La relación de Géminis con el caos es singular. No busca controlarlo ni eliminarlo, sino comprender su lógica interna. Donde otros ven ruido, percibe patrones en formación. Donde hay confusión, detecta datos aún no ordenados. Esta capacidad lo convierte en pionero en momentos de crisis. Cuando las estructuras colapsan, su mente flexible encuentra nuevas configuraciones posibles. En el linaje espiritual del zodiaco, Géminis representa la iniciación a la conciencia múltiple. La comprensión de que la realidad no es una sola, ni fija, ni definitiva. Esta revelación puede ser vertiginosa, incluso abrumadora, pero también profundamente liberadora. Saber que existen muchas verdades no implica relativismo vacío, sino responsabilidad en la elección de qué verdad encarnar en cada momento. Hay una vocación de aprendizaje perpetuo en este signo, pero no como acumulación, sino como circulación. El conocimiento estancado pierde valor. El conocimiento compartido se vuelve semilla. Por eso Géminis florece cuando enseña, explica, traduce, divulga. No necesita títulos ni tronos, su autoridad surge de la claridad mental y de la capacidad de hacer comprensible lo complejo. Incluso su aparente contradicción es una forma de honestidad cósmica. Cambiar de opinión no es traición, es actualización. Reconocer nuevos datos y modificar la visión es, en su clave, un acto de valentía intelectual. Géminis enseña que la coherencia no siempre consiste en mantenerse igual, sino en ser fiel al movimiento interno de la verdad. En los ciclos largos de la evolución humana, la energía geminiana prepara el terreno para grandes saltos de conciencia. Antes de que algo se transforme en materia, se transforma en idea, en palabra, en conversación. Allí actúa Géminis, sembrando inquietudes, preguntas, conceptos que más tarde otros signos anclarán en formas estables. Así, su legado no se mide en monumentos, sino en redes invisibles de sentido. En mentes que se abrieron, en vínculos que se crearon, en historias que encontraron voz. Géminis no busca inmortalidad estática, sino permanencia dinámica. Mientras el universo siga necesitándose a sí mismo explicado, narrado, comunicado, su energía seguirá activa, danzando entre estrellas como un pensamiento que nunca se detiene. En una dimensión aún más profunda del arquetipo, Géminis encarna la iniciación al silencio consciente. Aunque se lo asocia al verbo y a la velocidad mental, existe en su esencia un aprendizaje sagrado, callar para escuchar el murmullo del cosmos. No todo mensaje llega en forma de palabra. A veces llega como vibración, como intuición súbita, como comprensión instantánea sin lenguaje. Cuando Géminis accede a ese nivel, su mente deja de ser ruido y se convierte en antena pura. Entonces el aire ya no dispersa, sino que afina. Hay en este signo una relación secreta con el destino elegido. No el destino impuesto, sino aquel que se construye a partir de decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes. Un comentario, un encuentro casual, una idea compartida al pasar. Géminis entiende que las grandes epopeyas no siempre comienzan con trompetas, sino con susurros. Su poder reside en detectar esos puntos de inflexión mínimos y darles continuidad. Así, lo trivial se vuelve trascendente. En la gran arquitectura zodiacal, Géminis actúa como mediador entre opuestos no solo internos, sino colectivos. Cuando las polaridades se extreman, cuando el mundo se divide en verdades irreconciliables, su energía propone traducción. No busca imponer síntesis forzadas, sino abrir un espacio donde ambas partes puedan ser entendidas.
Esta función lo vuelve incómodo para estructuras rígidas, pero indispensable para la evolución. Sin Géminis, el diálogo se rompe y la historia se detiene. Existe también una épica del servicio intelectual asociada a este signo. No todo héroe empuña armas ni lidera ejércitos. Algunos sostienen el tejido invisible que permite que las ideas circulen, que el conocimiento llegue a quien lo necesita, que la información correcta aparezca en el momento justo. Géminis cumple esa función silenciosa pero crucial. Es el mensajero que no reclama gloria, pero sin el cual la misión fracasa. En su sombra más profunda habita el miedo a la dispersión definitiva, a perderse en el exceso de posibilidades. De allí surge su mayor prueba evolutiva, elegir sin sentir que renuncia a su totalidad. Aprender que toda elección abre un camino sin cerrar el universo. Cuando integra esta lección, su energía se concentra sin perder flexibilidad. El pensamiento se vuelve filo, no fragmento. La voz geminiana posee un tono particular en el plano simbólico. No es una voz que ordena, sino que convoca. No dicta verdades absolutas, sino que despierta pensamiento. Por eso su influencia perdura incluso cuando parece desaparecer. Las ideas sembradas siguen trabajando en la mente ajena mucho después de que la conversación terminó. Esa es una forma de inmortalidad sutil. En la relación con otros arquetipos del zodiaco, Géminis actúa como catalizador. Activa a Aries con ideas, despierta a Tauro con curiosidad, desafía a Cáncer a nombrar emociones, provoca a Leo con ingenio, estimula a Virgo con nuevas perspectivas, dialoga con Libra en equilibrio mental, intriga a Escorpio con preguntas, inspira a Sagitario con datos, oxigena a Capricornio con alternativas, electriza a Acuario con conexiones y humaniza a Piscis con palabras. Su rol es transversal, porque su misión no es dominar un territorio, sino recorrerlos todos. Hay una ética geminiana que se forja con el tiempo. Al principio, el conocimiento puede ser juego, intercambio ligero, curiosidad sin peso. Pero en etapas más maduras, aparece la conciencia del impacto. Las palabras crean mundos. Las ideas movilizan masas. La información transforma realidades. Cuando Géminis asume esta responsabilidad, su verbo se vuelve acto sagrado. Cada mensaje es elegido. Cada silencio, también. En los ciclos de crisis personal o colectiva, Géminis cumple una función de reconstrucción simbólica. Ayuda a renombrar lo que se rompió, a encontrar nuevas narrativas cuando las antiguas ya no sostienen. Donde hay pérdida de sentido, ofrece reinterpretación. Donde hay confusión, propone mapas provisorios para seguir avanzando. No promete certezas eternas, pero sí movimiento consciente. Así, la energía geminiana no se agota en la curiosidad ni en la comunicación superficial. Es una fuerza iniciática que enseña a pensar, a elegir, a traducir, a conectar sin perderse. Su épica no es lineal ni ruidosa, pero es constante. Mientras exista el impulso de comprender y de compartir lo comprendido, mientras el universo siga buscándose a sí mismo en palabras, gestos y símbolos, Géminis seguirá actuando, invisible y esencial, sosteniendo el pulso mental de la creación. En planos todavía más velados del símbolo, Géminis sostiene la llama de la traducción entre lo humano y lo cósmico. No solo comunica entre personas o ideas, sino entre niveles de conciencia. Es el signo que permite que lo abstracto se vuelva comprensible y que lo incomprensible no sea rechazado, sino explorado. Allí donde el misterio podría generar miedo, introduce curiosidad. Allí donde la complejidad podría paralizar, introduce juego. Esa ligereza no resta profundidad, la hace accesible. Géminis también es custodio del aprendizaje a través del error. Su camino no es el de la perfección inicial, sino el de la corrección constante. Aprende probando, diciendo, equivocándose, reformulando. Esta dinámica lo convierte en uno de los signos más resilientes del zodiaco, aunque esa resiliencia no siempre sea evidente. Puede caer en confusión, pero rara vez queda atrapado en ella. Siempre hay una idea más, una palabra distinta, un ángulo nuevo desde el cual recomenzar. En la épica interior de Géminis existe una relación íntima con la juventud eterna del espíritu. No se trata de inmadurez, sino de la capacidad de asombro sostenido. Mientras otros signos endurecen sus certezas con el tiempo, Géminis las vuelve porosas. Permite que nuevas corrientes las atraviesen. Esa cualidad lo mantiene vivo mentalmente incluso en contextos de desgaste o rutina.
Donde hay repetición, introduce variación. Donde hay cansancio, introduce estímulo. La mente geminiana posee una cartografía propia. No organiza el mundo en líneas rectas, sino en redes. Un pensamiento lleva a otro por asociación, por resonancia, por eco. Esta forma de procesar la realidad es adelantada a su tiempo, porque anticipa estructuras no jerárquicas, sistemas complejos, inteligencias distribuidas. En ese sentido, Géminis es un precursor silencioso de futuros posibles, un signo que piensa como el mañana incluso cuando habita el presente. Hay también una dimensión ética relacionada con la verdad mutable. Géminis sabe que la verdad no siempre es una roca, a veces es un río. Cambia de forma según el terreno, pero sigue siendo agua. Esta comprensión lo vuelve flexible sin volverlo vacío. La verdad no se traiciona cuando se adapta, se traiciona cuando se rigidiza y deja de servir a la vida. En esta enseñanza, Géminis actúa como maestro invisible. En el plano emocional, aunque se lo crea distante, Géminis siente a través de la mente. Procesa la emoción pensando, nombrándola, analizándola. Su desafío no es la falta de sensibilidad, sino el exceso de estímulos internos. Cuando logra integrar emoción y pensamiento, se convierte en un comunicador empático, capaz de poner palabras donde otros solo sienten confusión. Esa es una forma profunda de cuidado. Géminis también guarda relación con los inicios inconclusos. Proyectos que no se terminan, caminos que se abren y quedan en suspenso. Pero nada queda realmente abandonado en su campo. Todo permanece en estado latente, esperando el momento adecuado para reactivarse. Por eso muchas ideas geminianas resurgen años después con nueva fuerza. El tiempo no las desgasta, las madura. En la gran sinfonía del zodiaco, Géminis aporta ritmo. No melodía fija, sino variación, contrapunto, improvisación. Sin ese ritmo, la creación se volvería monótona. Su energía recuerda que el movimiento también es orden, que el cambio puede ser estructura, que la diversidad no es caos sino riqueza. Existe finalmente una misión silenciosa que acompaña a Géminis en todas sus manifestaciones: evitar que el mundo se vuelva mudo. Mientras haya palabras circulando, ideas viajando, significados en construcción, la conciencia colectiva sigue viva. Géminis sostiene esa circulación como un pulso constante, a veces imperceptible, pero esencial. Así, más allá de cualquier rasgo superficial, Géminis representa la inteligencia en movimiento, la conciencia que se sabe múltiple y aún así busca coherencia, el espíritu que no se conforma con una sola versión de la realidad. Su épica no se graba en piedra, se escribe en el aire, pero ese aire es el que permite que todo lo demás respire. Mientras exista la necesidad de comprender, de explicar, de enlazar lo disperso, la energía de Géminis seguirá expandiéndose, recordando al universo que pensar también es una forma de crear. En regiones todavía más profundas del arquetipo, Géminis encarna la conciencia del lenguaje como fuerza creadora primigenia. Antes de que la materia tome forma, existe la vibración que nombra. Géminis habita ese instante previo, ese punto donde la idea aún es aire y, sin embargo, ya contiene destino. Por eso su relación con la palabra no es ornamental ni casual, cada concepto es una semilla de realidad. Comprender esto transforma su verbo en alquimia. Hay en Géminis una afinidad natural con los ciclos de aprendizaje acelerado. Mientras otros signos necesitan largos periodos de maduración, Géminis aprende en espirales rápidas, integrando experiencia, reflexión y cambio casi al mismo tiempo. Esto lo vuelve pionero en contextos donde la adaptación es vital. No espera a que el mundo se estabilice para comprenderlo, aprende mientras se mueve. Esa es una forma avanzada de inteligencia evolutiva. En su dimensión épica, Géminis también representa al explorador de lo invisible cotidiano. No busca solo grandes misterios, sino la revelación escondida en lo común. Una conversación trivial puede contener una verdad mayor. Un dato aparentemente irrelevante puede cambiar una trayectoria completa. Esta capacidad de detectar significado en lo pequeño convierte a Géminis en un lector fino de la realidad, alguien que entiende que el destino se escribe en detalles. Existe además una relación profunda con la voz interior colectiva. Géminis capta lo que está en el aire antes de que se vuelva evidente. Intuye corrientes mentales, cambios de clima simbólico, transformaciones en el pensamiento social. Por eso muchas veces parece adelantado o desfasado. No está fuera de tiempo, está sintonizando otra frecuencia.
Esta percepción temprana lo convierte en antena del futuro inmediato. En el plano espiritual, Géminis enseña que la iluminación no siempre llega como revelación solemne. A veces llega como comprensión súbita, como una frase escuchada al pasar, como una asociación inesperada que reorganiza toda la visión. Esta espiritualidad ligera pero profunda rompe con la idea de que lo sagrado debe ser pesado o inaccesible. En su clave, lo divino también puede ser curioso, dinámico, cercano. Hay una épica silenciosa en la capacidad geminiana de recomenzar mentalmente. Cambiar de idea, revisar una creencia, desmontar una narrativa propia requiere coraje. Géminis posee ese coraje intelectual. No se aferra a una identidad rígida porque entiende que la identidad también evoluciona. En esa fluidez reside su libertad más grande. En el entramado emocional, Géminis cumple una función de traducción interna. Cuando las emociones son confusas o contradictorias, su mente busca palabras para ordenarlas. Nombrar es comprender. Comprender es aliviar. Esta capacidad no solo le sirve a sí mismo, sino a quienes lo rodean. Donde hay emociones sin forma, Géminis ofrece estructura simbólica. También existe una dimensión de soledad específica en este signo. No la soledad del aislamiento, sino la del que percibe demasiadas capas al mismo tiempo. A veces esa multiplicidad interna genera la sensación de no ser completamente comprendido. Pero esa misma multiplicidad es su don. Aprender a habitarla sin fragmentarse es uno de sus mayores logros evolutivos. En los procesos de creación, Géminis aporta la chispa inicial y la variación constante. No siempre es quien finaliza, pero sí quien abre caminos. Sin su impulso, muchas obras jamás comenzarían. Su función no es cerrar, sino iniciar, contagiar, activar. Esa es una forma legítima y necesaria de liderazgo. Hay en Géminis una relación especial con la esperanza inteligente. No una esperanza ingenua, sino aquella que se basa en la comprensión de que siempre existen alternativas. Mientras haya pensamiento, hay salida. Mientras haya diálogo, hay posibilidad. Esta convicción lo convierte en faro en tiempos de rigidez mental o dogmatismo. En el pulso final de su misión zodiacal, Géminis recuerda al universo que la conciencia no es estática. Pensar es moverse. Comprender es transformarse. Comunicar es crear realidad compartida. Su épica no necesita estatuas ni himnos. Vive en cada idea que conecta, en cada palabra que abre, en cada mente que se expande un poco más después del intercambio. Así, la energía geminiana continúa desplegándose como una corriente interminable de sentido. No se agota porque no se fija. No se pierde porque circula. Mientras exista el impulso de entender y de compartir lo entendido, mientras el cosmos siga hablándose a sí mismo a través de múltiples voces, Géminis seguirá presente, sosteniendo el movimiento consciente de la creación. En la profundidad más arcaica del símbolo, Géminis guarda relación con la memoria del movimiento original. Antes de que existiera dirección, antes incluso de que existiera intención, hubo desplazamiento. Un impulso primigenio que no buscaba llegar, sino experimentar el trayecto. Géminis es heredero de ese impulso. Por eso su energía no se conforma con conclusiones finales, necesita el tránsito, el cruce, la travesía. En su raíz más antigua, moverse es existir. Hay en Géminis una afinidad secreta con los umbrales de conciencia colectiva, esos momentos en los que la humanidad cambia de relato sin darse cuenta. No es el signo que proclama el nuevo mito, sino el que lo murmura primero, el que introduce palabras nuevas que todavía no tienen significado completo, pero que empiezan a circular. Así nacen los cambios profundos, no como decretos, sino como vocabulario emergente. En su dimensión épica más sutil, Géminis representa la valentía de pensar en soledad. No toda batalla es externa. Muchas se libran en el territorio interno, cuando una mente decide no repetir lo heredado, no aceptar ideas por inercia, no abdicar de la duda. Géminis enfrenta el vértigo de cuestionar incluso aquello que parecía seguro. Esa es una gesta silenciosa, pero transformadora. Existe también una relación profunda entre Géminis y la plasticidad del destino. Este signo comprende que el destino no es una línea escrita, sino una red de probabilidades. Cada elección verbal, cada interpretación, cada historia contada de una manera u otra altera la dirección del flujo. Por eso su palabra no es liviana, aunque a veces lo parezca. Cambiar un relato puede cambiar una vida.
Cambiar una idea puede cambiar una era. En el plano energético, Géminis actúa como regulador de la velocidad. Cuando todo se vuelve demasiado lento, acelera. Cuando todo se precipita sin sentido, introduce pausa mental. Esta capacidad de modular el ritmo lo convierte en equilibrador invisible. No impone armonía, la ajusta dinámicamente. Es el signo que entiende que el equilibrio no es quietud, sino adaptación constante. Hay una dimensión poco visible de su épica relacionada con la escucha profunda. No solo escucha palabras, sino lo que se filtra entre ellas. Silencios, contradicciones, lapsus, cambios de tono. En esa escucha detecta verdades que aún no se atreven a expresarse. Por eso muchas veces actúa como confidente, mediador o intérprete emocional, incluso sin proponérselo. En la arquitectura interna del alma geminiana existe un archivo de posibilidades no vividas. Caminos alternativos, versiones paralelas del yo, destinos que pudieron ser. Lejos de ser una carga, este archivo es una fuente de comprensión. Permite empatía con múltiples perspectivas y evita el fanatismo identitario. Saber que se podría haber sido otra cosa amplía la compasión. Géminis también encarna la noción de inteligencia compartida. No cree en la mente aislada como único centro de sabiduría. El pensamiento se enriquece cuando circula, cuando se confronta, cuando se mezcla. Esta visión anticipa formas colectivas de conciencia, donde el saber no pertenece a uno, sino al intercambio. En este sentido, Géminis es precursor de redes mentales, comunidades de sentido, constelaciones de ideas. En su sombra más refinada aparece el desafío de la coherencia interna. No la coherencia rígida, sino la integrativa. Aprender a reunir las múltiples voces sin silenciarlas, a darles un eje común sin empobrecerlas. Cuando logra esto, Géminis deja de sentirse dividido y se convierte en polifonía consciente. No una voz contra otra, sino muchas voces formando un mismo acorde. En los procesos de sanación, su rol es clave. No siempre cura con acción directa, sino con comprensión. Poner palabras a lo innombrable, explicar lo que parecía absurdo, ofrecer una narrativa donde antes había caos. Esa reconfiguración mental permite que la energía vuelva a fluir. Sanar, en su lenguaje, es entender. Existe finalmente una relación profunda entre Géminis y la libertad interior. No la libertad de hacer cualquier cosa, sino la de pensar sin cadenas. No quedar prisionero de una sola versión de la realidad, no confundir identidad con rigidez, no confundir verdad con costumbre. Esa libertad mental es su herencia y su misión. Así, la energía geminiana continúa desplegándose como un viento inteligente que no destruye, sino que redistribuye. No arrasa, sino que oxigena. No fija, sino que conecta. Su épica no busca clausura, porque sabe que toda historia viva necesita seguir contándose. Mientras exista conciencia en movimiento, mientras el pensamiento siga buscando nuevas formas de decir lo indecible, Géminis permanecerá activo, sosteniendo el diálogo infinito entre lo que es, lo que fue y lo que todavía puede llegar a ser. En la raíz mítica más profunda, Géminis porta el arquetipo de los gemelos como reflejo del misterio original, la conciencia observándose a sí misma. No son dos entidades separadas, sino una sola esencia duplicada para poder comprenderse. En este símbolo antiguo habita una verdad poderosa: para conocerse, el espíritu necesita diálogo. Géminis representa ese diálogo interno eterno, esa conversación entre lo que se es y lo que se está llegando a ser. En esta clave, la dualidad geminiana no es conflicto, sino espejo. Cada pensamiento genera su contrapunto, cada certeza convoca una alternativa. Lejos de debilitar, este juego fortalece la mente, porque impide el estancamiento. Géminis sabe que toda idea que no se cuestiona termina volviéndose prisión. Por eso su energía rompe jaulas mentales incluso cuando parecen cómodas. Existe una dimensión épica relacionada con la iniciación temprana. Géminis suele despertar pronto a la complejidad del mundo. Percibe matices donde otros aún ven absolutos. Esa precocidad mental puede generar sensación de desajuste, pero también otorga una comprensión adelantada de la ambigüedad humana. De allí nace una tolerancia profunda hacia la diversidad de pensamientos, creencias y caminos. En los planos invisibles, Géminis custodia el tránsito de las almas inquietas. Es el signo que acompaña a quienes no encajan del todo en estructuras fijas, a quienes sienten que pertenecen a varios mundos a la vez.
Su energía valida la multiplicidad identitaria como riqueza y no como error. Enseña que no es necesario elegir una sola máscara cuando el alma habla en varios idiomas. Hay también una épica del ingenio frente a la adversidad. Cuando las circunstancias se vuelven rígidas o limitantes, Géminis no embiste, rodea, reinterpreta, resignifica. Su inteligencia no es frontal, es lateral. Encuentra salidas donde parecía no haberlas porque no busca la puerta evidente, sino la grieta conceptual. Esta habilidad lo convierte en sobreviviente lúcido en tiempos complejos. En la relación con el destino colectivo, Géminis actúa como acelerador de conciencia. Introduce preguntas incómodas, relativiza verdades absolutas, obliga a pensar. No siempre es amado por ello, pero siempre es necesario. Sin su intervención, las sociedades se endurecen, los discursos se fosilizan, la historia se repite sin aprendizaje. Existe una relación profunda entre Géminis y el aprendizaje del desapego mental. Comprender que una idea no define el ser, que una opinión puede cambiar sin que la identidad se pierda. Este desapego no es indiferencia, sino madurez intelectual. Permite evolucionar sin colapsar, transformarse sin miedo a desaparecer. En la dimensión emocional más sutil, Géminis procesa el dolor convirtiéndolo en comprensión. No evade el sufrimiento, lo traduce. Al hacerlo, lo vuelve menos opresivo, más manejable, más compartible. Esta alquimia interna es una de sus grandes fortalezas ocultas. Donde otros se quiebran, Géminis reconstruye sentido. También existe una misión vinculada a la curiosidad como fuerza espiritual. No toda búsqueda es material ni toda pregunta es banal. La curiosidad geminiana es una forma de fe, la certeza de que siempre hay algo más por descubrir. Esta actitud mantiene viva la chispa del alma incluso en contextos de desencanto o cansancio existencial. En los grandes relatos del tiempo, Géminis no aparece como héroe central, sino como narrador persistente. Es quien conserva la memoria de lo vivido, quien evita que la experiencia se pierda en el olvido. Su épica es la de la transmisión, pasar la antorcha del conocimiento, del error aprendido, de la historia comprendida. Hay finalmente una relación sagrada entre Géminis y la libertad de pensamiento como acto revolucionario. Pensar distinto, decir lo que aún no tiene forma, nombrar lo innombrable. Esa es su rebelión más profunda. No contra personas o sistemas, sino contra la inercia mental. Así, la energía de Géminis sigue desplegándose como una corriente viva que no permite que el mundo se duerma en certezas muertas. Su misión no es cerrar historias, sino mantenerlas abiertas. No es imponer respuestas, sino sostener preguntas fértiles. Mientras exista el impulso de comprender más allá de lo evidente, mientras la mente humana siga buscando nuevas palabras para explicar su experiencia, Géminis continuará actuando como guardián del movimiento consciente, recordando que vivir también es pensar, y pensar es una forma sagrada de avanzar. En un estrato todavía más profundo del arquetipo, Géminis se vincula con el misterio de la reencarnación mental. No como retorno literal, sino como reciclaje de conciencia. Ideas que mueren para renacer en nuevas formas, pensamientos que atraviesan generaciones sin perder vigencia, preguntas antiguas que regresan con lenguaje actualizado. Géminis es el signo que recuerda que nada pensado con intensidad desaparece del todo, solo cambia de envoltura. La mente, bajo su influjo, es un territorio donde la muerte nunca es definitiva. Existe también una relación sutil entre Géminis y la noche del pensamiento, esos periodos en los que la claridad parece ausente y la mente se vuelve laberinto. Lejos de ser un error, esta oscuridad cumple una función iniciática. En ella, las ideas se desarman, las certezas se diluyen y el pensamiento aprende a moverse sin mapas. Cuando Géminis atraviesa este proceso, emerge con una comprensión más amplia, menos dogmática, más viva. La confusión no es caída, es descenso a capas más profundas de inteligencia. En la dimensión kármica, Géminis carga con la memoria de palabras dichas y no dichas. Promesas, pactos verbales, verdades a medias. Su evolución implica aprender a cerrar ciclos comunicativos, a no dejar frases suspendidas que sigan vibrando en el aire. Cuando lo logra, libera no solo su mente, sino el campo energético que lo rodea. El silencio consciente se vuelve tan poderoso como la palabra precisa. Hay en Géminis una afinidad especial con los nodos del destino, esos puntos donde el aprendizaje no es opcional. Allí, la vida exige elegir cómo pensar, cómo interpretar, cómo narrar la experiencia.
El destino geminiano no se juega solo en lo que ocurre, sino en el significado que se le da a lo que ocurre. Cambiar la narrativa es cambiar el rumbo. Esa es una forma elevada de alquimia. En la épica invisible del signo, Géminis también representa al aprendiz eterno que se rehúsa a convertirse en dogma. Incluso cuando alcanza comprensión, mantiene la mente abierta. No se instala en la cima, porque sabe que toda cima es provisional. Esta humildad intelectual es una de sus mayores virtudes, aunque a veces sea malinterpretada como indecisión. En realidad, es fidelidad al movimiento de la verdad. Existe una relación profunda entre Géminis y la sanación del linaje mental. Patrones heredados de pensamiento, creencias transmitidas sin cuestionamiento, narrativas familiares que condicionan la percepción del mundo. Géminis tiene la capacidad de detectar estos patrones, nombrarlos y, al hacerlo, debilitarlos. Pensar distinto no es traicionar el origen, sino liberarlo de repeticiones innecesarias. En su contacto con lo sagrado, Géminis no busca templos cerrados ni rituales fijos. Encuentra lo divino en el intercambio, en la comprensión súbita, en la sincronicidad verbal. Una frase escuchada en el momento justo puede tener más poder que una ceremonia solemne. Esta espiritualidad móvil lo conecta con una forma antigua y a la vez futura de lo sagrado, aquella que se manifiesta en la conciencia despierta. También hay una épica del cansancio mental que este signo conoce bien. Pensar mucho, percibir demasiado, procesar constantemente agota. El aprendizaje aquí no es dejar de pensar, sino aprender a descansar la mente sin perder lucidez. Cuando Géminis integra esta pausa, su inteligencia se vuelve más clara, más enfocada, más eficaz. El descanso no apaga la chispa, la afila. En la relación con la verdad personal, Géminis atraviesa múltiples versiones de sí mismo. No se define por una identidad fija, sino por una coherencia dinámica. Ser fiel a sí mismo no significa ser siempre igual, sino reconocer cuando una versión ya no representa la verdad interior. Este desprendimiento identitario es un acto de valentía profunda. En los procesos colectivos, Géminis actúa como disolvente de fanatismos. Introduce duda donde hay certeza ciega, complejidad donde hay simplificación peligrosa. No destruye creencias por placer, sino para devolverles humanidad. Recordar que toda verdad absoluta necesita contexto es uno de sus aportes más necesarios en tiempos de rigidez ideológica. Existe finalmente una relación íntima entre Géminis y la esperanza activa. No una esperanza pasiva que espera que algo cambie, sino una que se construye pensando alternativas, imaginando salidas, creando nuevas narrativas. Mientras haya pensamiento creativo, hay futuro posible. Esta convicción sostiene su impulso incluso en escenarios adversos. Así, la energía geminiana continúa desplegándose como una inteligencia viva que se rehúsa a fosilizarse. No busca respuestas finales, sino comprensión en movimiento. No persigue certezas eternas, sino preguntas cada vez más lúcidas. Su épica no se mide en conquistas externas, sino en expansiones internas de conciencia. Mientras el universo siga necesitándose interpretado, mientras la experiencia humana requiera palabras para no perderse en el caos, Géminis seguirá presente, sosteniendo el fuego del pensamiento libre, recordando que evolucionar no es llegar a una verdad definitiva, sino aprender a pensar con mayor amplitud, honestidad y profundidad.